Démosles un muy fuerte aplauso a tan importantes personajes que nos visitan aquí en nuestro bello municipio. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Primero déjenme agradecerles a nombre de los dos, Horacio, Francisco, que estén aquí. De veras nos da mucho gusto. Horacio y yo de pronto tenemos algunas dinámicas cuando participamos, pero anoche les voy a confesar, anoche llegamos a un acuerdo de hablar 2 minutos, presentarnos y seguramente ustedes tienen muchas dudas o preguntas. ¿Qué les parece si hacemos un intercambio que sea más ágil, más dinámico? Y nosotros estamos aquí. Pueden tardarse, no tantísimo porque tiene que dar clase a las 8 de la noche, pero estamos aquí, es buena hora, así que podemos aprovechar a Horacio y ustedes ya saben, yo contesto con todo placer lo que sé, ¿sí? Por favor. Y también ustedes pongan el tema, ahora sí que, ya ven que ahorita, pues esta semana hubo muchos temas, muchos, que Morena, se les ocurra a usted, híjole, Rubalcaba, el Papa, bueno, miles de temas. Y pues es un honor estar aquí en el pueblo de mi papá y de mi abuelo, porque ellos eran de aquí de San Cristóbal, Ecatepec, es un enorme gusto. Y pues ya seamos, hay muchos temas que podríamos sugerir, pero ustedes pongan las preguntas, ustedes pongan de qué quieren que discutamos. Ahora aquí es una mesa abierta a todo lo que ustedes puedan pedir. Tenemos pues obviamente este suceso que nos avasalló a muchos de izquierda, por una izquierda congruente, justa, honesta, como la que queremos vivir, que todas las izquierdas son perfectibles. Vienen por muy buen camino, pero el tema de Rubalcaba fue muy fuerte para nosotros, fue una cachetada para la izquierda. Y ese podríamos discutir, pero ustedes pongan las preguntas. El nuevo Papa, que también es un gran acertijo, ¿no? Es una carta abierta, ¿verdad? También pónganlo ustedes. No sé qué otro tema puedas sugerir tú. Bien, les voy a decir algo. Esto es lo que hacemos en las mesas. Nunca nos ponemos de acuerdo en los temas. ¿Sí? El que conduce da una idea y nosotros nos arrancamos y cuando la gente pregunta empezamos el tema, porque la idea es que no vayamos preparados, sino, pero claro que sí, por favor, claro que sí, claro que sí, así que por favor, el tema que elijan, sí, ahí está el primero, ¿ven? Ya salió. Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. ¿Qué piensan de la jugada maestra que hizo el finado padre Francisco para elegir un cardenal que no se le conocía muy bien y que lo fue a sacar pues también al fin del mundo como lo encontraron a él? Que fue, porque era obispo de Chiclayo, ¿no? En Perú. Y él lo preparó. Primero, para mí no es una jugada maestra. ¿Qué hacía el PRI en este país? Lo mismito, es un dedazo. ¿Qué sabemos del Papa León XIV? Nada. Él hacía lo que el Papa Francisco decía, seguía la política del Papa. ¿Qué sabemos de él? Le voy a decir cuestiones clarísimas. Sabemos que es un protector de pederastas, abierto, en Chiclayo. Los curas pederastas, él los protegía. Así que si pensamos que es un cura de avanzada, un papa ahora, de avanzada, estamos equivocados, porque no sabemos. Todo lo que él hizo, lo hizo a nombre de Francisco. Francisco ya murió. Recuerde lo que dicen o lo que decimos todos: viva el rey, muera el rey. ¿Cuándo vamos a saber quién es León XIV? En cuanto empiecen a emitir las encíclicas, que son los segundos documentos más importantes que emite el Papa en el Vaticano, porque emite sus doctrinas pastorales, emite sus doctrinas eclesiales y da la guía de lo que va a ser su papado. Entonces ahora no sabemos nada de él, más que los antecedentes
oscuros en Chiclayo. No sabemos, todo mundo dice que se va a enfrentar a Donald Trump, pero no ha hablado nada de los migrantes. El primer tema debió haber sido la defensa de los migrantes, pero no sabemos, así que si es una jugada de maestra de Francisco, yo digo que lo hizo muy mal. ¿Por qué? Porque el PRI hacía lo mismo con nosotros. Estábamos viendo a todos y les voy a platicar una anécdota. Cuando iba a terminar el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, Luis Echeverría reunió a un grupo de intelectuales de ese momento y empezaron a descartar a los más inteligentes, por lo menos para ellos, a los más brillantes. Y al final les voy a decir lo que comentó, porque además tengo la cita. Quedó el más pendejo, ¿sí? ¿Que quién fue? José López Portillo, y así fue de ladrón. Bueno, pues ahora el Papa hace lo mismo. Era uno de sus hombres más cercanos, era el hombre que seleccionaba a los cardenales, pero no sabemos quién es. Pues si es el Papa, de pronto, mire, le damos a los papas un sentido de santidad que no tienen, ellos no son santos. Son un cura más, claro, están un poquito más arriba, como en cualquier profesión, pero no son nada más. Lo que va a ser León XIV lo iremos conociendo cuando dé a conocer sus documentos, cuando empiece a nombrar a cardenales, cuando empiece a nombrar obispos, cuando empiece a hacer su iglesia. Y como cada cabeza de gobierno, porque es un gobierno, va de 1,400 millones de personas, así que un poquito más grande que otros gobiernos, cuando empiece a dar a conocer los documentos y cuando empecemos a ver de qué forma o de qué manera se va a comportar la iglesia mexicana, entonces sabremos si fue buena la selección de Francisco, si fue mala o si simplemente fue algo que se le ocurrió. Pero lo vamos a saber hasta entonces. ¿Nos debe importar? Claro, 1,400 millones y en este país es el país que más católicos tiene en el mundo. De pronto dicen, ¿debemos hablar de eso? Yo soy ateo y es un tema que debemos tener a la mano. ¿Por qué? Porque este país todavía se mueve en las esferas católicas, por más que no influyan en política. Hay que ir a ver, la iglesia en este país es un negocio. Entonces lo vamos a saber apenas empiecen a emitir documentos con sus doctrinas pastorales. Vamos a saber si es de derecha, yo digo que es de derecha, vamos a saber si es conservador o vamos a saber si va a ser un papa progresista. Perdón. Horacio. Y aparte, bueno, recordemos que la Iglesia Católica, por mucho que tenga un papa reformista como lo fue, para fortuna de muchos que querían una reforma de más dimensiones sociales, una visión un poco más hacia los pobres, hacia las minorías sexuales, hacia el empoderamiento de la mujer tan necesario en una institución tan anquilosada y tan vieja y tan conservadora como la Iglesia Católica, pues obviamente les vino a todo el mundo, ¿no? Ahí no necesitas ser ateo como yo y como Francisco, o católico, o budista, o musulmán, o lo que sea, pero por lo menos ves al Vaticano, ves a la Iglesia y al Vaticano, su rector, como un gobierno para tantísima gente también y como un líder mundial, dijéramos, ¿no? Es como todos los líderes mundiales en otras religiones, pero este tiene más peso político y lo tuvo durante toda la historia de Occidente. Entonces, cuando uno ve así la Iglesia con un papa progresista, de todas maneras, la Iglesia Católica no deja de ser una institución altamente de derecha y altamente conservadora. Lo va a seguir siendo, aunque este papa pueda resultar que saque las uñas como un ultraderechista como Juan Pablo II, que no creo, o alguien más moderado o alguien más de corte progresista como el Papa Francisco o como Albino Luciani, como Juan Pablo I, que pues le dieron canana ahí porque no les gustaba que hubiera sido o que hiciese reformas. Entonces, en ese sentido no sabemos cómo va a ser, pero de todos modos, por muy progresista que sea, este Papa no va a reformar tan rápido, porque hay mucha gente que está muy en contra de todo esto,
que no va a reformar la condición de la mujer, que es tan necesario cambiarla ya en la Iglesia Católica, que las monjas se empoderen para poder ser sacerdotisas, ¿no? Para poder ser papas igualmente, o para ser líderes en las misiones que tienen, o para en un momento dado abolir uno de los grandes pecados que tienen ellos, que es el celibato, que en otras ramas del cristianismo ya se abolió desde hace mucho, como en el protestantismo o en las iglesias anglicanas, ¿no? Ya se abolió porque pues, evidentemente esto fue una cuestión que consideraron ellos necesaria para proteger socialmente o económicamente los intereses de los curas, ¿no? Por la cuestión de las herencias, de la transmisión de las herencias a los hijos de los curas, que antes sí podían tener esposa y podían tener hijos, pero inventaron eso del celibato como una cuestión que quedó tan anquilosada y quedó tan verdaderamente tan penada no guardarlo, que precisamente por esa razón hay tantos crímenes que se llaman pederastia clerical en contra de niños o niñas, ¿no? Que en un momento dado o también tienen hijos si no lo reconocen, evidentemente, ¿no? Entonces esta cuestión del celibato también se tiene que abolir en la Iglesia Católica por bien de ellos mismos, no de nosotros, a nosotros qué nos importa. Claro que si yo tuviera hijos que son violados por un sacerdote, pues obviamente sí me importaría, y mucha gente sí le tiene que importar, y eso se tiene que terminar ya. El Papa que empiece por abolir el celibato y una reforma de tal magnitud en la Iglesia, o aceptar minorías sexuales dentro de la Iglesia, y también como lo quería hacer Francisco, pero no lo dejaron. Francisco tenía una visión muy progresista que no sé si ustedes hayan visto esa entrevista o ese pequeño video de una transexual que le dice que pues él es trans y que quiere, que es católica y que quiere pertenecer a la Iglesia, que quiere ser aceptada por su amor a Cristo, que quiere ser aceptada por la Iglesia, y el Papa le dijo, bueno, es que Dios ama a todos sus hijos, no importa lo que seas, Dios ama a todos. Pero pues aquí hay poderes que no, o sea, que hay cosas que no, hay gente muy traicionera. No me acuerdo que le dijo, que me pareció muy, con un sentido del humor muy agudo del Papa, pero él lo quería hacer, pero no lo pudo hacer, no pudo, reconoció que los homosexuales teníamos derecho a ser reconocidos como hijos de Dios, pero evidentemente no puede haber matrimonio, no pueden acceder a ese sacramento los homosexuales que quieran acceder a ese sacramento dentro de la Iglesia. Y en otras iglesias sí lo hay, en la Iglesia anglicana ya lo hay, en el mismo judaísmo pues hay rabinas también, hay rabinas que son lideresas religiosas, y que no importa si son mujeres, o sea, ya hoy por hoy, si la Iglesia no progresa hacia ese estadio nuevo de una visión social y cultural y también humanista más amplia, pues se va a quedar siendo una iglesia muy conservadora, por muy progresista que sea el Papa. ¿Quién más? Por favor. Hola, buenas tardes, mi nombre es Arturo Íñiguez. Primero quiero felicitarlos por las carreras de ambos. Hace unos años que sigo su trabajo y de verdad son grandes personas en ese sentido. Gracias, Arturo. Mi pregunta, justo hace un momento que comentaban de Rubalcaba, no es acerca de él, sino de un personaje como Ricardo Monreal, que creo que es una persona con tanto influyentismo, con tantos conexiones. ¿Cómo lidiar con un personaje de este tipo dentro de un movimiento de izquierda con el que sabemos que tiene un historial de corrupción, de tantas máscaras, que viene ya de gobiernos muy amañados? ¿Cómo lidiar con un personaje con todos estos conexiones? Mira, bueno, yo difiero un poquito. Sí se trata también de Rubalcaba, también se trata de Monreal, pero se trata de ver más allá. Para mí también se trata de una protección que da Omar García Harfuch. Es decir, Rubalcaba no llega solo por la influencia de Monreal, sino también por los nexos de amistad que tiene con Omar García Harfuch. Ahora, ¿cómo vas a lidiar? En cada partido, en cada gobierno hay errores, hay males necesarios y hay indeseables. El problema con Morena es que ya no es Monreal, es que tiene cualquier cantidad de indeseables.
¿Cómo vas a limpiar? Bueno, primero, Morena tiene que entrar en un proceso de autorreflexión, de autocrítica. ¿Cómo te explicas que reciben a Rubalcaba y a Alejandro Murat Hinojosa? Yo a un tipo que sigo desde que era jovencito, cuando su papá lo nombró titular del DIF en Oaxaca, y acaba de comprar un departamento en Houston de más de $300,000, en Houston, en Utah, de más de $300,000, pero no reciben a Yunes. Hay algo mal en Morena y tiene que entrar en un proceso de autocrítica. No, ¿va a ser el PRI? No, no va a ser el PRI, no se preocupe, no. Son procesos de creación diferentes. El PRI nace de arriba hacia abajo, nace a partir de los hombres del poder. Morena nace de abajo hacia arriba, así que no se van a aparecer, pero sí es cada vez más común, más frecuente que encontremos personajes indeseables. Podemos encontrar, te digo, también algunos que digamos, ese es un mal necesario en el partido, o ese es un error, pero ¿y qué haces con todos los indeseables? Este es un proceso que tienen que encabezar a Luisa María Alcalde Luján, la lideresa de Morena, pero el problema que tiene es que de pronto, ¿cómo haces un proceso, inicias un proceso de limpia cuando la misma presidenta de la República está avalando el nombramiento de Adrián Rubalcaba? Por eso te digo, no es solo Monreal. La presidenta no tendría que avalar nada de Monreal, no le debe nada. Así que tiene que ser algo más, y ese único algo más es Omar García Harfuch. Entonces hay que verlo más allá. ¿Qué vas a hacer? Yo de momento creo que no tienen salida, están atrapados como en un callejón. La presidenta tiene la mano, la presidenta tiene la mano metida en Morena. Acababan de aprobar su código de ética unos días antes. ¿Eso qué te dice? Pues que no saben lo que están haciendo. Están metidos como en un laberinto. Aceptan a unos, no a otros. Todavía no entienden lo que está pasando y tienen un problema grave que Andrés Manuel siempre advirtió. Hay que ver desde abajo. Si Morena triunfó, si Morena llegó a la presidencia de la República, mira, ¿quién le ganó? ¿A quién le ganó Andrés Manuel López Obrador? En términos prácticos, a Carlos Salinas de Gortari, que está vivo y que está actuante. Le ganó a Felipe Calderón, que sigue actuante. Le ganó a Vicente Fox. Le ganó a los empresarios. Es decir, ¿por qué le pudo ganar Andrés Manuel López Obrador a todos esos adversarios que tienen mucho dinero? Pues porque aquí está la base. De aquí surgió. ¿Y qué pasa en este momento? Que el partido lo están controlando desde arriba. Y no digo que no debe tener un control, claro que sí. Debe tener alguien que administre los recursos políticos, sociales, económicos, pero no están viendo hacia abajo, están tomando las medidas cupulares sin fijarse qué está pasando. El día que de aquí abajo hacia arriba se fijen, pues los van a hacer cambiar. Entonces, ¿qué debe hacer para lidiar con personajes como Adrián Rubalcaba Suárez? Pues lo mismo que hacer para lidiar con Monreal o como Omar García Harfuch. Y la mirada nuestra no debe quedar nada más, ¿es Monreal el corrupto? No, hay muchísimos. Entonces, si tú te quedas en uno, dices, ¿es Monreal? No, hombre, ¿cuántos hay? Yo estoy seguro que si vamos a cada uno de los estados, vamos a encontrar los indeseables de Morena. Cada uno puede hacer una lista. Aquí en el Estado de México hay que ir a ver cómo se están peleando en Toluca. Lo mismo, hasta la universidad, ¿por qué tiene problemas hoy que está en paro? Por lo mismo. Entonces, ¿qué le hace falta a Morena? Un proceso de autorreflexión, un proceso de autocrítica. Yo suelo decir en mis charlas o en mis entrevistas que Luisa María Alcalde Luján está quedando a deber, pero les hace falta, y hace falta que involucren a esa gente, a esas personas que hicieron posible que le ganáramos al PRI en 2018, que retuviéramos la presidencia en 2024, que ganáramos la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Hace falta que miren hacia abajo, que lo vean, y solo así se va a acabar con personajes no es Monreal, son muchos, y de momento a mí me da la impresión de que le están viendo la cara
a Luisa María Alcalde Luján y que ella no ha podido tomar el control, las riendas del partido. ¿Lo va a hacer? No lo sé. No lo sé, pero tenemos unas buenas semanas y unos meses para enterarnos qué va a pasar con Morena. Así lo veo yo, pero no sé, Horacio. Sí, yo lo veo con la misma óptica y creo que deberíamos reflexionar mucho sobre las palabras que sabiamente dijo el maestro Cruz, que si estamos acostumbrados a que la corrupción se genere de arriba, en las cúpulas, en los monreales, en los alitos, en los que quieran ustedes llamar, y nosotros queremos hacer un movimiento popular, un movimiento donde verdaderamente trascienda a todos los rincones y a todos los lugares del país, lo que debemos nosotros como ciudadanos siempre es nosotros ser íntegros y no ser corruptos, no caer en las trampas de la corrupción con las que crecimos, porque no vamos a negar que crecimos en un entorno donde la corrupción era la única manera de lograr una cita en el Seguro Social, una ficha para la SEP, para la universidad de nuestros hijos, un préstamo para el Infonavit o el Fobiste o lo que sea, ¿no? Esquivar una multa de tránsito que tienes que pagar y que si no te vas al corralón y tienes que dar mordida, etcétera, etcétera. Nosotros crecimos con eso. Ese es un estigma que nosotros mismos nos debemos quitar como pueblo. Eso debemos ser nosotros conscientes que no podemos ya seguir siendo así nosotros como pueblo, porque hay mucho pueblo todavía que defiende esos mecanismos, que está defendiendo todavía eso, y es desgraciadamente, eso lo vemos a diario. El pueblo bueno sí, es la mayoría, pero todavía hay muchos que creen, funcionarios públicos, gente que trabaja en dependencias, que la corrupción no tiene por qué erradicarse porque estamos muy instalados en eso, era nuestra costumbre. No tuvimos la culpa nosotros, no, o sea, no es culpa, no es una culpa, es una costumbre que se hizo de vivir diario con eso, porque si no, no logras nada, ¿no? El que no tranza no avanza es uno de los dichos más nefastos, más estigmatizantes del mexicano, que es lo que nos mantuvo total y absolutamente sumidos por generaciones enteras. Llega un hombre que lo quiere quitar, que dice, no, a ver, pueblo mexicano, el pueblo es bueno, el pueblo es trabajador. Claro que sí, siempre lo fue, pero nos lo quitaron. ¿Quiénes nos lo quitaron? Los de arriba. ¿Y quiénes eran los de arriba? Los gobiernos que nos hicieron ver verdaderamente nuestra suerte con no hay presupuesto para nada, vean, háganle como puedan, y les vamos a dar de premio, pueblo mexicano, les vamos a dar como premio televisoras o apriétense el cinturón. Apriétense el cinturón, ¿te acuerdas de eso? Apriétense el cinturón. Lo que les vamos a dar como premio son televisoras públicas, ¿no? Televisoras comerciales, ¿no? Como Televisa y TV Azteca, que los dejen totalmente, absolutamente manipulados y que además les hagan subliminalmente verlos como un pueblo obeso, porque además van a tragar y van a comer las porquerías que les vamos a recomendar, ¿no? Van a tomar Coca-Cola, van a ser obesos y diabéticos y van a todos esos genes que desgraciadamente sí tenemos, los mexicanos tenemos gen de colesterol alto, gen de diabetes, etcétera. O sea, sabemos que tenemos eso. No es porque estemos mal, pero bueno, los hindús tienen otros genes que también tienen problemas de salud con algo, los orientales también y los caucásicos también. Nosotros los mestizos mexicanos y los indígenas tenemos unos genes que nos hacen tener el colesterol alto y propensión a la diabetes, y nos meten las porquerías que nos metieron, coludidos con todos los gobiernos que querían someter al pueblo mexicano. Nos dieron de veras en la torre durante sexenios enteros, durante años, que ya lo habían hecho los criollos y los españoles en el virreinato, pues casi sumiéndonos en la peor de las miserias y en la peor de las degradaciones, que querían acabar con los indígenas, que no pudieron porque éramos muchos, como si acabaron con los taínos en Cuba o como los mapuches en Argentina, pues casi acabaron con ellos, ¿no? Acá no pudieron acabar con nosotros, como los norteamericanos, los estadounidenses más bien, quisieron acabar con los indígenas, con los indígenas del norte, ¿no? Con todos los indígenas
de América del Norte, que tampoco pudieron, pero casi lo hacen, ¿no? Y si lo pudieran hacer ahora con Trump, seguramente lo harían. Pero bueno, aquí no pudieron, ¿no? Y entonces, al pueblo ya sometido por siglos, lo siguieron sometiendo peor con esas televisoras, con esa cuestión de los espectáculos baratos, las telenovelas manipuladoras, la manipulación de la realidad que al pueblo mexicano era, como dijo Tiziano Ferro, ¿no? Gordas y bigotonas y todo lo demás, ¿no? O sea, nos hicieron ver así a todos, ¿no? Que éramos un pueblo devaluado, un pueblo con valores de belleza caucásicos o estadounidenses, ¿no? Más bien caucásicos, ¿no? Y con unos valores solamente de ver a la historia muy parcialmente y sobre todo de vernos a nosotros como un pueblo devaluado, ¿no? Aprietes el cinturón, van a venir épocas mejores y mientras nosotros enriqueciéndonos, gobiernos y además todos los empresarios y bueno, vino el Fobaproa, etcétera, etcétera, y nosotros con la cabeza sumida así en una depresión colectiva, en una apatía y depresión colectiva que fue muy, muy, muy dañina. Llega López Obrador a este pueblo, empezar a decir, a ver, no, señores, ustedes son valiosos, el pueblo bueno, el pueblo trabajador, claro que somos un pueblo bueno, trabajador, ingenioso, talentoso para muchísimas cosas, y por eso los extranjeros nos ven así con ojos, hoy por hoy, ven a México con unos ojos de, híjole, qué maravilla de país, dense cuenta del país que tienen, y nos hemos dado cuenta gracias a la Cuarta Transformación. En verdad, el gran mérito de López Obrador fue habernos dado al pueblo mexicano esa revaloración a nosotros mismos y esos estándares de calidad de vida esos que nos merecíamos desde hace mucho, que nos lo quitaron. Todo eso se llama calidad de vida. Las pensiones, los programas sociales son adquisición de calidad de vida que nos merecíamos desde hace siglos enteros. El pueblo bueno, el pueblo trabajador, nos hizo ver a los migrantes, cómo los migrantes nos salvaron de mucho, pero ellos se salvaron también de unos gobiernos que no les quisieron pagar lo que merecían y que los confinaron precisamente a irse de este país, a irse de su país. Fueron muy malos y muy mezquinos, pues, ¿no? Y ese es el gran mérito de López Obrador, que no se lo vamos a dejar de agradecer nunca. Ahora, López Obrador funda un gobierno que es muy incipiente en todo y que se encontró el país hecho una tragedia, económicamente hablando, administrativamente hablando, en corrupción, en crimen organizado y todo lo que ustedes quieran y manden y ya lo saben. Ahora, a Claudia Sheinbaum le toca este segundo piso, pero este segundo piso tampoco va a ser fácil ni es una utopía de que ya la estamos haciendo, sino precisamente, como dice el maestro Paco, hay una autocrítica, hay una autocrítica, pero no se puede acceder tan fácil a todo ese idealismo, o sea, todo ese partido ideal que quisiéramos, porque para construir un partido y un triunfo de López Obrador se tuvo que adjudicar a entidades como el Partido Verde, que ni es partido, ni es verde, ni es ecologista, y casi que ni es de México. O sea, no lo merecíamos la izquierda, número uno, ¿no? Y luego el PES también, otra cosa aberrante también por ahí, ¿no? El Partido Verde, y luego, bueno, obviamente, todo eso, todas esas herencias del sexenio pasado que fueron necesarias, hoy por hoy ya estorban. Pero también recordemos que la política, y yo siempre lo voy a seguir diciendo también, es el arte de tragar mierda sin hacer gestos. Y Claudia Sheinbaum tragó mucha mierda con esto, y estoy seguro que Clara Brugada también, porque no están de acuerdo con eso, pero se tuvieron que apretar los ovarios para decir, sí, vamos a darle la oportunidad a Rubalcaba, porque finalmente son pactos políticos, ya sea de Monreal, ya sea de Harfuch, ¿no? Pero también Clara Brugada tiene una deuda política con Harfuch, porque él iba en el primer lugar en las encuestas, acuérdense, también. Y yo no quisiera pensar mal ni de nadie, pero... No, pues, yo pienso mal de todos. No importa mal, que sean de Morena, ¿sí? No, piensa mal y acertarás, como dicen, claro. No, yo no quisiera pensar mal de todos, pero sí de algunos. Y ya sabemos de quiénes podemos pensar mal. Y la cuestión es que en ese sentido estamos en una encrucijada, como ellas como gobernantes, ellas dos como gobernantes, ¿no? Y el pueblo también como pueblo fiel o que quiere ser fiel a una continuidad de las políticas de Morena como movimiento.
El problema es que ya Morena se convirtió o se puede estar convirtiendo hoy por hoy, en estos momentos, en un partido como cualquier otro, no en un movimiento, donde el movimiento quede atrás y el partido salga como una unidad necesaria, sí es necesaria la unidad, pero ¿cuál es el costo-beneficio? ¿A qué precio? Y eso es lo difícil, eso es lo que a mí me cuesta mucho trabajo. Nosotros no estamos en Morena, ni tú no estás en Morena, ni yo tampoco. No, absolutamente no. No somos miembros de los comités de Morena, nunca iría yo a afiliarme a ningún partido político porque yo no creo en ellos, yo creo en los movimientos, no creo en los partidos, yo creo en el pueblo y en las acciones del pueblo. Por eso vuelvo a decirles, lo que dijo Paco ahorita es muy importante. O sea, nosotros debemos ser observadores de la verdad, observadores y críticos de la verdad, de la no corrupción, y nosotros mismos empezar por nosotros mismos a no admitir en nosotros ningún tipo de corrupción para nada. O sea, siempre tratar de actuar con la verdad. Y eso es mucho más cercano, hablando también, concatenando el tema del Papa, eso es mucho más cercano al cristianismo que cualquier iglesia te lo pueda vender, en realidad. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos aquí a Ecatepec. Sí, personalidades muy destacadas en lo que es la comunicación digital sobre todo, ¿no? Bueno, yo les preguntaría, ¿cuál es su apreciación, sus consideraciones o una comparación que hagan de la libertad de expresión, más bien dicho, la libertad de prensa? Porque en el 68 dijeron mentiras de los estudiantes, en el 71 lo que es el 10 de junio, el gangsterismo que hicieron con el Excelsior, y bueno, vamos más para acá. La ley Televisa de aquel entonces, cuando estaba, creo que Calderón. 2005. ¿En 2005? Con Fox. La ley Televisa, y luego después, hace poco, que Claudia Sheinbaum está promoviendo la ley de telecomunicación. Sí. ¿Qué consideraciones tienen ustedes, qué comparaciones hacen sobre este caso de la libertad de prensa? A ver, déjeme, primero yo soy un periodista desde 1979, cobré mi primer salario, no se lo digo de memoria, está registrado en el Seguro Social, porque además soy pensionado del Seguro Social, debo decirlo, y cuando me pensionaron sacaron todos mis salarios del primero hasta el último, ¿cierto? Así que soy un periodista con salario, antes había sido, pero no tenía un salario regular, así que conozco este país del 79, trabajando hasta ahora y no he parado un día. Más allá de que sea pensionado, los 2 meses en lo que salió mi pensión, sigo trabajando, seguí trabajando en mis libros. Nunca en la vida este país había tenido tanta libertad de expresión. Nunca. Nunca uno podía publicar lo que fuera. Hoy pueden llamar sin ninguna evidencia, pueden llamar narcotraficante a la presidenta, podían llamar narcotraficante al presidente Andrés Manuel López Obrador sin una prueba, podían mentir abiertamente, pueden ser leperísimos, sí, podemos no estar de acuerdo, pero pueden hacer lo que se les pegue la gana, pueden especular, pueden mentir, pueden tergiversar, ¿sí? Pueden hacer lo que quieran. Hay que ver el canal de Carlos Alarraqui, que es una porquería verdaderamente, pero no, también lo pueden hacer ¿quién? López Dóriga, Loret de Mola puede crear montajes abiertamente, hace una semana publicó una foto como del Líbano por allá, atribuyéndola a Sinaloa. En video de Yemen, sí, de Sinaloa, sí pueden hacer lo que quieran. Yo recuerdo mucho a Sarmiento, ¿recuerdan cuando una vez López Obrador se enfermó allá en el sur? Cuando no vieron información, Sergio Sarmiento dijo, se vale especular, se vale mentir porque no hay nada. Yo digo, espérate, ¿y la verdad? ¿Sí? ¿A dónde está la verdad? ¿A dónde queda? La realidad es que la verdad ha quedado en segundo término. Los periodistas, sobre todo, no digo que no hay nuevos, pero los viejos periodistas, aquellos que se formaron
como yo en periódicos, en Reforma, en el Universal, Excelsior, se quedaron mal acostumbrados. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo llamaba el chayote y tiene razón, ¿sí? En este país el chayote es muy viejo. No crean que es una mentira o un mito, ¿eh? A mí me tocaba ir en camiones de giras en las que les repartían el dinero. Y se llama chayote porque hay un par de versiones, pero yo conozco una de un periodista muy viejo. En alguna ocasión fueron con el presidente Lázaro Cárdenas del Río a una gira, cuando estaba la nacionalización del petróleo, y el presidente Lázaro Cárdenas se llevó a los periodistas influyentes de ese momento, los 30, fines de los 30, los 40, se los lleva a una gira al campo y de pronto desaparece el presidente con el periodista más influyente. Y le preguntan los otros periodistas, ¿a dónde fue el presidente con fulano de tal? Y le dijeron, al cultivo del chayote. Por eso la compra de periodistas se llama chayote, sobre, embute. Entonces, la corrupción es muy generalizada. Yo les voy a platicar, por ejemplo, yo viví en Acapulco mucho tiempo, bueno, Acapulco todos son cerros, pero vivía en un cerro, el cerro de la playa, de Playa Caleta, y tenía que bajar todos los días, me bajaba caminando, que es lejísimos, y pasaba por el atracadero a donde está la aduana, ¿sí? Todos los días, y todos los días le preguntaba al guardia marino, esos yates que hay ahí son bien bonitos, ¿cierto? Entonces pasaba, yo soy chismoso finalmente, así que me gustaba saber de quiénes eran los yates. Y un día uno quedó ahí como, no sé, como 2 semanas atracado. Ya me había hecho cuate, no amigo, pero cuate del guardia marina. Le llevaba su café, le llevaba un pan, le llevaba un bolillo con guisao que se come mucho en Acapulco. Entonces, como una torta que conocemos, que hacemos aquí, pero con guisado nada más y que es muy rica. Me iba a comer mi bolillo con guisao, mi café con él, y le preguntaba todos los días de quién es ese yate. Y un día me dijo, es de un periodista muy famoso. Sí. Al otro día bajé y le dije, ¿cuánto cuesta? $2.5 millones. $2,5 millones, no 2 pesos. Y al otro día bajé y le dije, bueno, ¿y quién es ese periodista? Y me dijo, se llama Joaquín López Dóriga. Y luego me enteré que ese yate salió de las cortinillas que daba en Televisa cuando cubría a Enrique Peña Nieto. Esos son los periodistas en este país. Esos periodistas hoy pueden mentir, inventar, tergiversar, pero ¿por qué lo hacen? Pues porque están exigiéndole al gobierno, primero el de López Obrador, ahora el de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que le reparta algo. Peña les dio 40,000 millones de pesos, solo la presidencia, ¿eh? Aparte de lo que les daban las secretarías de Estado, porque recuerden, la presidencia es un ente que estaba en Los Pinos. En Los Pinos, aparte son las secretarías de Estado, las gubernaturas, las direcciones generales autónomas, Pemex, el Seguro Social, el ISSSTE. Así que, ¿saben cuánto recibían los periodistas? Por montones, por montones. Tengo un par de conocidos de esos viejos periodistas que tienen 3 hijos en la Ibero. Yo digo, ¿cómo chingado le pueden hacer? Si mis hijos tienen que ir a escuela pública, pues le pueden hacer, si ganan además lo mismo que yo gano más porque además tengo el salario de mi pensión. ¿Cómo le pueden hacer? Pues porque reciben dinero. ¿De dónde? Bueno, ahora reciben de los gobiernos panistas. Maru Campos les da un buen de dinero. El gobierno de Guanajuato les da un buen de dinero. Jalisco, con Enrique Alfaro, les daba mucho dinero. Es decir, el periodismo en este país fue un negocio. Y los periodistas se hicieron como los jueces, mercenarios. Se cobraba cada información. Cuando yo era jovencito había algo que se llamaba gacetilla y le ponían inserción pagada. Y luego los políticos y los empresarios pidieron que le quitaran esa IP para que parecieran noticias reales. Así que ustedes conocen lo que hizo Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué publicó Televisa de la represión el 2 de octubre? Y en los sucesivos años de la Guerra Sucia.
¿Qué publicó de los vuelos de la muerte? Los militares en este país, algunos, Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quirós Hermosillo, Francisco Sagún Vaca, se especializaron en torturar. Eran los mayores torturadores de este país. Cuando Televisa, TV Azteca publicaron algunas cosas de esas, nunca. Y a quienes se atrevían cerraban los periódicos. Yo recuerdo alguna vez un periódico se equivocó, puso una fotografía de Gustavo Díaz Ordaz, pero cambió el pie de foto por el de un gorila que habían llevado a Chapultepec. Cerraron el periódico, lo cerraron. ¿Cuándo? Bueno, pero además, cuando un presidente de la República, de Adolfo López Mateos hasta Enrique Peña Nieto, quería que callara una noticia, daban dinero, es decir, 40,000 millones, solo la presidencia. Calderón, otros 45,000 millones más o menos. ¿Para qué queremos libertad de prensa? El gobierno del presidente López Obrador les dio un poquito, sí, porque hay una parte que se destina para publicidad. El gobierno tiene derecho a anunciar sus obras, pero le cortó todo el flujo a los periodistas. El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, lo mismo. Entonces, ¿qué hay? Pues hay que pegarle para ver si les da. Hay libertad de expresión, yo les puedo decir, Enrique Peña Nieto mandaba a la policía a mi casa. Calderón también, algún día llegué 70 policías en mi casa, contaditos. ¿Hay libertad de expresión o no? Claro que sí, uno puede publicar lo que sea, pero nadie documenta. Todo mundo acusa de narcotráfico, pero nadie sabe lo que es el narcotráfico. Todo mundo habla de terrorismo, pero nadie sabe lo que es el terrorismo. Estalló un coche bomba ahí, eso no es terrorismo. Así que en este país hay libertad de expresión, todo mundo puede publicar lo que se… Hasta Carlos Alarraqui, ¿sí? Bueno, ¿cuántas madres mientan? ¿Y cuánto mienten en Televisa y en TV Azteca? TV Azteca ha pedido, Ricardo Salinas Pliego, que la gente se arme y que se subleve contra el gobierno. Así que hay libertad de prensa, sí hay. Hay una parte de la prensa vieja que va a acusar, pues sí, ya no reciben dinero. Así que se tiene que quejar, se va a quejar, pero de que hay… Uno puede publicar y uno lo ve todos los días en internet, en Televisa, en Grupo Imagen, en las estaciones de radio y en los periódicos viejos que siguen siendo los mismos que cuando yo era niño. Perdón que me haya extendido, Horacio. Pero qué buen testimonio de alguien que ha vivido el periodismo y ha vivido las dos épocas de México, desde antes, cuando no había libertad de expresión, cuando te censuraban, cuando te confinaban, a hoy, que es importantísimo también que lo sepamos y que seamos conscientes de que todo eso fue producto de una corrupción. O sea, la corrupción estaba metida en todo, en el gobierno, en los medios de comunicación. ¿Cómo es posible? Y reflexionando en lo que decía Paco ahorita, el maestro Cruz, que es verdaderamente uno de los periodistas más íntegros, serio, formadísimo y además documentado y con toda la verdad que puede decir las cosas, porque además lo ha vivido. Y lo expresa de una manera total y absolutamente fidedigna. ¿Cómo es posible que hayamos podido aguantar o hayamos podido ser también sujetos, ¿no?, de medios de comunicación, excepto algunos como con Gutiérrez Vivo, por ejemplo, ¿no?, que también lo reprimió Fox de una manera terrible, ¿no? Pero ¿cómo es posible que no nos podíamos dar cuenta o a través de éramos muy escépticos, decíamos, estos gobiernos siempre van a robarnos, estos gobiernos siempre van a ser unos malditos rateros? Yo crecí oyendo a mi padre decir eso desde los 60, ¿no? Los gobiernos malditos rateros, los sindicatos igual, todo coludido, etcétera, etcétera. Pero los medios de comunicación nunca dijeron, Jacobo Zabludovsky, maldito ratero, maldito montador de mentiras o lo que sea, ¿no? La gente nos tragábamos el cuento. Ahí está Jacobo, ahí está López Dóriga, ahí está todos los noticieros que estábamos acostumbrados, ¿no? Hasta que realmente nos dimos cuenta de la amarga verdad que nos habían lavado el cerebro durante tantos años y que en un momento dado vivíamos en una ficción de noticias. Yo me di cuenta desde antes porque
yo salí a estudiar a Europa muy joven, a los 17 años, y fue como que la revelación vivir en un país como los Países Bajos, como Holanda, de una manera totalmente pues sorpresiva para mí, porque supe lo que era una democracia real, cómo se manejaban los medios de comunicación allá, que era de una manera muy inusual, que me fue totalmente reveladora. Y que las noticias en México eran verdaderamente súper manipuladas. Allí me di cuenta de eso. La televisión en los Países Bajos, o la televisión, el espectro radiofónico, el radioeléctrico, que es lo que ahorita esperemos que ya en un momento dado, que no se ha hablado mucho de eso, pero que ya en verdad se regule de una manera más justa para todos, ¿no? No para nada más para estas dos empresas hegemónicas, monopolizadoras del espectro, ¿no? El espectro radioeléctrico allá era cedido, era un espacio del gobierno, cedido a diferentes emisoras de diferentes ideologías que había, desde la más ultraizquierdosa hasta la más evangélica, pasando por la católica, la protestante, la moderada, la para los jóvenes, la más, lo que quieran, ¿no? De vanguardias, etcétera, etcétera. Y dependiendo del número de suscriptores, tenías como obligación ciudadana afiliarte a cualquiera de esas emisoras para poder controlar el espectro radioeléctrico para el tiempo que les tenía que tocar a cada emisora. Es decir, si había más católicos adscritos o inscritos en el medio católico, pues le daban más horas que al protestante, o que al progresista, o que al de izquierda, o que a lo que sea, ¿no? Están haciendo prueba de sonido. Entonces, ahí era como muy justo, porque todo el mundo tenía sus programas que quería a la hora que tenían asignadas esos medios. Y entonces ahí aprendí que, bueno, obviamente tener una o dos televisoras privadas que controlaban todo, y que llegaban a todos los rincones del país, que llegaba a todos los rincones del país, o sigue llegando desgraciadamente, pues esas televisoras y la comida chatarra, o sea, en todos los lugares más recónditos entra la Coca-Cola, las Sabritas, las donas Bimbo, Televisa y TV Azteca. Es terrible eso, pero ya está cambiando, ya tiene que cambiar eso. Espero que con la ley, la nueva ley, y espero que con todo eso que le inventan, además, que además ya dijo la presidenta, ese artículo se va a cambiar, no va a haber control ¿cómo va a haber control de las redes sociales de cada quien? Eso no va a ser cierto. Pero lo único que está agarrándose la oposición ahorita es tratar en los foros, en los foros que hay ahorita de discusión, en las asambleas, en las cámaras, pues decir que quieren agarrarse esta ley para controlar y para reprimir y sobre todo para coartar la libertad de expresión, ¿no? Pero no es cierto, no va a haber de veras no va a haber ningún atentado contra la libertad de expresión. Al contrario, como dice Paco, en estos 2 sexenios hemos visto mejorar muchísimo la libertad de expresión sin que nos hagan nada, pues, ¿no? Sin que de veras nos confinen o nos proscriban. Antes que nada, un gesto de respeto, me quito el sombrero ante ustedes, señores. La otra para mí es escuchar su opinión en la nueva reacomodo de la geopolítica, el nuevo orden mundial, porque también es bien preocupante que ya nos vamos a ir acostumbrando a la inteligencia artificial y nos vamos olvidando de la inteligencia humana, la inteligencia emocional. Llegamos a hablar de varios temas y tenemos un genocidio en redes, Palestina. En tiempo real. Ahí en tiempo real, y no tenemos ningún tipo de acción a veces en contra de eso. Cuando hablo de la nueva geopolítica, estamos hablando de las luchas comerciales que ya levantaron al dragón, que estamos viendo al superpolicía ya tratando de poner impuestos a los supuestos beneficiados de su protección. Me gustaría escuchar su opinión de ambos. Muchas gracias. A ver, primero, sí, tiene razón, a partir del 20 de enero de 2025 hay una especie de reacomodo que no empezó en enero, empezó con la guerra Ucrania-Rusia, empezó con la OTAN
que tiene, es una 27 naciones asociadas, queriendo expandirse hacia Rusia, hacia las fronteras rusas. Y empieza con el genocidio, ¿sí? Con el genocidio, 70.000 víctimas reconocidas hoy, 70.000 muertos en tiempo real, más de 120.000 heridos, y nadie sabe cuántas víctimas hay enterradas. Puede superar 100.000, 200.000, nadie sabe. Así que ahí empieza el reacomodo, tratando de Israel de barrer, desaparecer, aniquilar al pueblo palestino. ¿Lo va a hacer? Sí, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no hay un organismo internacional que pueda frenarlos. Porque además, una vez que toma posesión Donald Trump, se somete. De pronto parece que Donald Trump es el todopoderoso, pero de veras que no. Netanyahu es más poderoso que él. ¿Por qué? Porque tiene de su lado a los dueños del dinero, a los banqueros internacionales. Y se tiene que someter al grupo que lo llevó al poder, que es un grupo de ¿qué? De personajes, magnates que controlan toda la tecnología en el mundo, no, bueno, una parte del mundo. Y empiezan con la inteligencia artificial. Google, Microsoft, Tesla. Entonces hay un reacomodo que no empieza ahora, sino que no queríamos ver cuando estalla la guerra en Ucrania, cuando empieza el genocidio en Palestina. ¿A dónde vamos a llegar? No lo sabemos todavía, porque Trump está loco verdaderamente. Al principio, cuando yo platicaba sobre eso, me decían, no hombre, es que Donald Trump sí tiene un plan muy preciso. Parece que está loco, pero no. Bueno, hoy ya vimos que no. No le importa incluso dañar a su país. No le importa. Así que ¿a dónde vamos a llegar? No lo sabemos. ¿Cuáles van a ser sus frenos? El primero, China. ¿Puede China? Sí, porque China ha socializado su economía, incluidos sus empresarios, porque China puede enfrentar a Estados Unidos, y ya lo vimos a partir del día 20. Sí, el presidente chino, Xi Jinping, lo ha dicho hasta el final. Así que puede tener un freno. El segundo freno puede ser Rusia. ¿Lo va a hacer? No lo sabemos. ¿Cuándo lo vamos a saber? Seguramente como en 2 años o 3, ¿es mucho? Sí, es mucho. Pero eso está pasando. ¿Qué va a hacer Europa? ¿Cómo va a quedar el mundo? ¿Y hasta dónde los estadounidenses van a dejar que Donald Trump haga lo que se le pegue la gana? Y miren, nosotros tenemos una lección. Nosotros de pronto cuando hay problemas no decimos nada porque estamos acostumbrados. Si nos aprietan el cinturón, bueno, pues le echamos más agüita al arroz o a los frijoles. Quitamos el huevo y comemos sardina, comemos atún. Si nosotros históricamente hemos tenido crisis desde 1946. Ya nos acostumbramos, pero ellos no. Ellos no. Así que en el momento que les apliquen lo que nos aplicaban Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, José López Portillo, y que les digan, ¿saben qué? Se tienen que apretar el cinturón. En ese momento yo estoy convencido que los gringos van a pegar de brincos. Pero de momento no lo han hecho. Hay manifestaciones, hay paradas, pero de momento no hay nada. No tienen huevo. Están traficando huevo en la frontera. ¿Cuándo había pasado eso? Nunca. Cuando ellos tenían un catarrito decían, nosotros teníamos pulmonía. Hoy no tenemos pulmonía y ellos ya tienen un catarrote. Así que, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo se va a definir? Cuando los gringos, el pueblo, el que come, el que trabaja, ese que va a trabajar todos los días, se levante y descubra que no tiene dinero, y va a ser lo que nosotros hacíamos. Eventualmente encontramos en López Obrador un líder que saca al país. Pues ellos van a tener que hacer eso. Ahora podemos ver movimientos, pero ninguno articulado todavía. Así que los reacomodos en el mundo se van a redefinir hasta que el pueblo de Estados Unidos lo decida y hasta que China verdaderamente frene a Donald Trump.
pero va a pasar tiempo, ¿no? Es decir, un cambio geopolítico no es tan rápido. Los reacomodos, los bloques, y nosotros mismos, ¿a dónde vamos a quedar? Si vamos a quedar siempre con Estados condenados a mantenernos a la hegemonía de Estados Unidos, en algún momento, no Claudia Sheinbaum Pardo, pero sí debe hacerlo también, y los que sigan tienen que volver a otros mercados. China es muy atractivo, India es muy atractivo, el resto de América Latina es atractivo, pero no lo hemos hecho. Pasamos de la dependencia petrolera a la dependencia de Estados Unidos. Entonces, ¿cuándo lo vamos a resolver? Hasta que el pueblo de Estados Unidos decida qué va a hacer con Trump y hasta que y hasta que la clase de poder de Estados Unidos, nada más vea cuántos años tiene Trump. Cerca de 80, 82, ¿no? No, 78. Por eso va a terminar en 82 años cuando termine su gobierno. No han podido formar políticos jóvenes. Así que hasta que ellos decidan hacerlo, Estados Unidos tomará un rumbo y el mundo tomará su rumbo con China como nueva potencia mundial y con Rusia como una potencia. Ayer estaba viendo su armamento, está impresionante. Le han impuesto cuántos castigos arancelarios. Todo el mundo lo tiene castigado y ahí está Putin. Entonces, hasta que hay tres condiciones. Uno, Estados Unidos. ¿Qué va a hacer con Trump? ¿Qué van a hacer con ese racismo que tienen? Es un racismo cercano al nazismo. Ayer amenazó, ¿con qué amenazó Trump? Con quitarle propiedades, dinero, cuentas bancarias a los migrantes que no se quieran regresar. ¿Vio algo más cercano al nazismo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se va a reacomodar el mundo en términos geopolíticos? Cuando los gringos decidan qué hacer con Trump y cuando China le ponga verdaderamente aplaste a Trump y cuando Rusia, sumada a Japón, que están ahora muy bien, decidan hacer algo con Estados Unidos, que tampoco es tan fácil, porque sigue siendo la primera potencia económica del mundo y sigue siendo la primera potencia armamentista del mundo. Horacio es… Totalmente de acuerdo. Y miren, comparando las perspectivas de cambio en Estados Unidos con las perspectivas de cambio, vuelvo al Vaticano, ¿no? A la Iglesia Católica en general. Son dos entidades, ¿no? Una como país y otra como Estado, Vaticano, controlador de la Iglesia Católica, que en realidad no han tenido nunca, desde hace mucho, hablo ya de Estados Unidos, ningún contrapeso ideológico en realidad. Porque el Partido Republicano y el Partido Demócrata son lo mismo. El demócrata es lo mismo, pero más baratos, como el doctor Simi. Es lo mismo que el republicano, ¿no? Unos protegen a los intereses de unos empresarios y otros protegen a los intereses de otro. Soros por un lado y bueno, los banqueros, los otros banqueros, los Rothschild por el otro lado. Lo que quieran y manden. Sí, pero no ha habido una izquierda en Estados Unidos. Si se ha habido una izquierda, ha sido eliminada, ha sido de veras total y absolutamente degradada. ¿Por qué? Porque el máximo poder en Estados Unidos es el dinero y es el American Way of Life y es esa promesa de un progreso total y absolutamente, como sus ciudades y sus monumentos, totalmente fake, totalmente basado en nada. O sea, si ustedes van a Washington, van a ver los monumentos, copias de monumentos griegos o romanos o antiguos, ¿no? Y son fake, son falsos. No tienen pirámides, no tienen cultura como nosotros, no tienen una identidad, porque es un pueblo, sí, muy, de muchos migrantes, muy rico, que pudo, o que sí llegó a ser muy rico cuando aceptaban a migrantes de todo el mundo, ¿no? Que nos llevaban ventaja en eso, ¿eh? En el siglo XIX, aquí hubieran podido venir a migrar y era mucho más, hubiera sido mucho mejor lugar para prosperar en estos migrantes de Europa del Este, ya en la época de los pogroms del siglo XX, de los ataques a los judíos en Rusia y en Polonia en el siglo XX, principios del siglo XX. En vez de irse a Estados Unidos,
o en el siglo XIX a fundar la industria acerera en Pittsburgh y todos estos lugares que representaron un hito industrial a nivel mundial, si hubieran venido a dar a México toda esa gente que era protestante, que era ortodoxa griega, que era polaca, que era rusa, que era eslava, los hubieran dejado aquí. ¿Y saben por qué no los dejaron? Porque no eran católicos. Nada más. Fíjense que esa razón también y qué control de la iglesia y de la derecha aquí en México de no haber permitido migrantes ni judíos ni de ninguna otra religión más que no, aquí no. Se van a Estados Unidos y allá hicieron rico a ese país. Lo hicieron rico. Controlado por todo el expansionismo, obviamente ya de Estados Unidos, pero que heredaron de los ingleses. Los ingleses, acuérdense que los ingleses es el pueblo más colonizador, de los pueblos más colonizadores de toda Europa. O sea, hicieron lo que quisieron con la India y con media África, etcétera, etcétera, ¿no? Más que casi cualquier, los holandeses también, pero más los ingleses, también los españoles, obviamente, pero obviamente no lograron empobrecer tanto, porque aquí toda América era demasiado difícil que la hubieran despojado de todo, ¿no? Que casi la logra despojar a los pueblos indígenas, pero este país, México, es verdaderamente, en ese sentido, se salvó de mucho de lo que le pasó a otros países con las colonizaciones, ¿no? Pero controlaron la migración de que no entrara nadie que no fuera católico. Entonces, Estados Unidos se hizo grande gracias a todas esas migraciones y que finalmente adoptaron una manera de vida de colonizadores, de jueces del mundo, ¿no? Me encantó, fíjense, les voy a contar la anécdota, esa me enteré hoy, de que Trump diciendo que ayer celebrando el Día de la Victoria, el 9 de mayo, ¿no? Su discurso fue decir que los Estados Unidos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial habían sido, y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, porque se celebró el día del 9 de mayo, pero él dijo, en las dos guerras mundiales, Estados Unidos salvó de una manera totalmente fenomenal y totalmente inusitada y con una entereza y con una valentía y con una no sé qué más y con un no sé qué cuánto, al mundo. Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, salvó al mundo de una manera ejemplar y de la manera más valiente y feroz que ningún otro ejército. Pues para contestarle, fue la ministra del Interior, o la ministra de Guerra rusa, leyó un escrito del presidente Roosevelt, donde decía que acabando la guerra, ¿no? Un comunicado, que le agradecía muchísimo al ejército de la Unión Soviética el haber sido realmente los verdaderos salvadores de la Europa contra los nazis, que ellos lucharon con más ferocidad que ninguno, pero dicho por el presidente, pues, ¿no? Entonces hizo quedar a Donald Trump como un idiota, porque realmente lo es. Donald Trump es no otra cosa más que un idiota con poder. Es un verdadero idiota con poder, porque no tiene el perfil para ser gobernante, tiene el perfil para ser vendedor de bienes raíces y nada más. ¿No? Son bien peligrosos, ¿eh? Son peligrosos, sí, pero en un momento dado estos idiotas con poder, ¿no? Porque comparada la inteligencia de Hitler con la inteligencia de Trump, por lo menos Hitler tenía un sentido más cartesiano y más mezquino, igual de funesto socialmente hablando, pero planeaba mucho mejor que este hombre que un día se le ocurre subir los aranceles chinos al 250% hasta que China le dijo, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Le puso un alto diciendo, haz lo que quieras, nosotros no vamos a hablar contigo, haz lo que quieras. Y ahorita están cosechando la manzana podrida de esos aranceles de Trump. Están verdaderamente al borde de quedarse en un desabasto tremendo, ¿eh? No hay ya productos. Y y todavía Trump diciendo que todos los presidentes del mundo want to lick my ass, ¿no? Que le quieren besar el culo, así literal, ¿no? Qué fea expresión de un gobernante, de un líder de un país así, ¿no? Nosotros como mortales... Es el Ricardo Salinas Pliego de allá, va, pues sí. es igualito. O sea, eso es terrible que un presidente se exprese así de otros presidentes. Los mismos japoneses le pusieron un alto diciendo, no señor, nosotros queremos respeto. O sea, a nosotros nos trata con respeto, nadie le quiere besar nada,
A nosotros nos trata con respeto. Y Claudia Sheinbaum le ha puesto el alto de una manera total y absolutamente mucho más inteligente de lo que es él, obviamente porque Claudia Sheinbaum es mucho más inteligente que Trump, poniéndole el alto de una manera en las mañaneras y en cada reunión que han tenido, yo creo que de lo más correcto posible, ¿no? Creo que ha sido muy correcta la presidenta. Pero China no. China les dijo, a ver, nosotros no vamos a hablar con ustedes hasta que no bajen sus malditos aranceles, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Trump? Ellos quieren hablar conmigo. Sí, vamos a tener siempre usa estas palabras tan idiotas, verdaderamente. Vamos a tener reuniones preciosas y va a ser una reunión hermosa. Porque no, señor, espérate, habla como un estadista, habla como un presidente. Eso no es un presidente. Ese señor no tiene el mínimo perfil para ser presidente de ninguna nación, de ningún estado, ¿no? Pero están pagando, los estadounidenses están pagando la factura por no tener alternativas políticas. Yo me acuerdo de una señora judía precisamente que salió antes de la elección, cuando estaba todavía Biden como candidato, diciendo qué fortuna ser mexicano y tener a una candidata como Claudia Sheinbaum, que es una científica y que es una persona totalmente preparada. Y miren los dos pendejos, así lo dijo, los que tenemos en Estados Unidos como candidatos. Uno más idiota que el otro. Trump y Biden, imagínense. Y Kamala Harris tampoco era una opción. O sea, en Estados Unidos no tienen la fortuna que tenemos nosotros. ¿Cuándo tuvieron a ver en Estados Unidos un movimiento del 68? ¿Cuándo tuvieron una guerra de reforma como la que tuvimos nosotros? Para hacer las leyes de reforma y crear el Estado laico que tan orgullosos debemos siempre nosotros preservar como ciudadanos y cuidar. ¿Cuándo? Estados Unidos no tiene eso. Estados Unidos lo único que tuvo fue una migración masiva que hizo un Estado altamente industrializado, con una repartición de la riqueza que empezó bien, pero que después de los años 70, 80 resultó paupérrima y resultó ser tan corrupta como el sistema mismo, donde se enriqueció a unos cuantos y al pueblo se le ofreció una gran calidad de vida, una American Way of Life, pero endeudándolos hasta las cachas y no teniendo nada de educación, encareciendo la educación de una manera bestial, los valores más fundamentales que quieren que cualquier gobierno, ya sea de izquierda o de derecha, debería preservar, que es la calidad en la educación y la calidad del servicio de salud, ¿no? Cada vez los han ido encareciendo más en Estados Unidos. O sea, ¿qué calidad de vida tienen ahora? Sacar una foto. Mientras contesta, déjeme sacar una foto que me están pidiendo para las redes. ¿Qué calidad de vida puede tener un estadounidense actual? No hay calidad de vida. Saluden a la foto. Es para las redes. En fin, la geopolítica ahorita depende precisamente, como dijo Paco, de todo lo que los sindicatos, las asociaciones religiosas y el pueblo estadounidense haga para deshacerse de este despojo de presidente que tienen, que es un erupto del Averno en realidad. Porque si económicamente hablando es un imbécil, socialmente hablando es verdaderamente un demonio, es una verdadera calamidad, innombrable verdaderamente, perversa y malvada. ¿Cómo es posible que separen a madres migrantes de sus hijos? ¿Cómo es posible que haya amenazado ayer? Cuando yo leí esa noticia dije, no es posible ya, a grados de veras del Tercer Reich, ¿no? De la noche de los cristales rotos de 1938, cuando ya irrumpen literalmente la SS, irrumpen los negocios, que hacen sinagogas, y, o sea, a ese grado van a llegar, de saquear casas, de irrumpir y de matar y de mandarlos a campos de concentración a los migrantes. Es una tomada de pelo, cada día del gobierno de Donald Trump es una tomada de pelo y es un insulto. Pero déjame decirle que no me asusta eso, que quiera mandarlos a campos de concentración, porque anteayer, escuché a una diputada local en Ciudad de México, del PAN, de este local, que está pidiendo que saquen a todos los pobres de la delegación Miguel Hidalgo porque le dan mal aspecto. De veras, a todos, que no quiere ver a ningún niño de la calle, a ninguna persona en situación de calle. Diputada del PAN, delegación Miguel Hidalgo. Entonces,
¿para qué nos asustamos con Trump? Si mira, ahí la tenemos, está pidiendo que los manden a sus estados de regreso, perdón. Es una aberración la derecha en cualquier lugar del mundo, es una aberración. Y más la derecha estúpida y la derecha radical, es una aberración. Lo estamos viendo a diario en España con Vox, por ejemplo. Lo que está pasando con Vox cada vez está peor. Abascal está cada vez más verdaderamente más quemado. Ya no puede haber ya no puede haber más traiciones de la derecha. Por eso es importantísimo que pese a Rubalcaba, pese a Monreal, pese a quien quieran ustedes y manden, no nos vayamos con la finta de que ninguna derecha en México puede ser mejor que lo que tenemos, porque lo que tenemos es perfectible, pero lo otro está podrido, no es perfectible, es letra muerta la derecha. O sea, una expresión de una diputada de esta naturaleza, de esta bajeza, es únicamente muestra de lo verdaderamente desesperada e idiota que está la derecha. Pero así está la derecha en todo el mundo, así está la derecha en todo el mundo. No sé, ¿qué más? Por ahí está una pregunta. Muy buenas tardes a todos. Maestros, la verdad, yo me siento muy agradecida de estar aquí por lo que están expresando. Darle gracias a Tlaloc que nos hizo este paro, No llovió, porque no llovió. ayer la verdad yo tenía ganas de venir, pero estaba imposible. Bueno, paso a mis preguntas. Concretamente, y para darle seguimiento al asunto de Palestina, maestro. Muchas personas en el mundo de diferentes países que se dicen democráticos están manifestándose por este genocidio y sin embargo sus gobiernos están reprimiéndolos. Y no me refiero nada más a Estados Unidos, lugares como Francia, como Alemania, están siendo, parece ser que este poder del cual nos dice, y que a lo mejor, rememorando a Adolfo Hitler, parecería que yo estaría asumiendo una actitud antisemita, no va por ahí. Realmente creo creo que hay judíos que realmente tienen la cabeza en su lugar y que todavía conservan humanidad, pero me parece que se está volviendo una situación perversa en el sentido de que no hay una congruencia con respecto a la vida humana, que pueden llorar por la gente blanca, pero no por la que no comparten a lo mejor una cultura como es la del Islam. Al fin y al cabo son gente que también sangra y siente. A mí me parece aborrecible. Y por otra parte, me voy a un terreno que quizá no es tan penoso, tan doloroso, pero que sí importa. ¿Qué es lo que viene siendo la impartición de la música en escuelas públicas en este país? Porque me parece que más bien en lugares tan remotos y con a veces recursos muy limitados como Oaxaca, parece que tienen más preocupación por esa formación que en lo que vienen siendo zonas urbanas. Ellos son músicos de nacimiento. Muchas gracias. Sí, son músicos de nacimiento y también gracias por las dos preguntas. Voy a contestar rápido la de la música, porque es una cosa que puedo contestar así con todo el conocimiento de causa, porque es mi área. Los músicos oaxaqueños, las bandas oaxaqueñas o las bandas de otros estados también, no lo quitemos de la lupa, no nada más Oaxaca. En Morelos, Tlayacapan hay una muy buena banda de niños, pero ellos tienen la tradición de haber fomentado desde hace muchos años, desde hace muchísimo, desde que llegaron en el siglo XIX-XX, ¿no? Haber fomentado en usos y costumbres el tocar instrumentos de aliento. Entonces formaron bandas comunitarias, porque lo hicieron así. Es como los chiapanecos se dedicaron a crear muy buena poesía, que no todos que no se trabaja en la colectividad, pero en Oaxaca también los pintores oaxaqueños, o en la danza en el norte de México, por ejemplo, ¿no? La danza en Sinaloa, etcétera. Tienen cierto grado de tradición, más o menos, en el siglo XX, cultivada por amplios grupos de la población. Entonces ellos ya nacieron con eso, o sea, se los fomentan desde niño por usos y costumbres. Lo que no se fomenta por usos y costumbres, que se tiene ya en un momento dado que englobar en la educación, en los planes de educación,
pública y privada en México han sido víctimas obviamente de mucha corrupción gracias al neoliberalismo. Por el neoliberalismo quitaron civismo, quitaron muchas materias de la currícula en secundarias y también en prepas, ¿no? Pero sobre todo en secundarias y en primarias, que es donde vas forjando precisamente el gusto por todo a los niños, deportes, arte, ciencia, etcétera, etcétera. Entonces, con esa corrupción y también con la denostación salarial, con el maltrato salarial a los maestros de la educación pública por parte de los gobiernos neoliberales, precisamente lo que querían era desaparecer o pauperizar más de lo que se había hecho ya, ¿no? Entonces empezaron a darle poca importancia a la educación artística y a la música también. Y otra cosa que ha contribuido también, yo le llamo a contribuir al mal gusto, precisamente, o a la poca explotación del enorme talento musical que tenemos los mexicanos, porque sí lo tenemos, ¿eh? Pero oigan las mañanitas en cualquier fiesta, en cualquier restaurante, totalmente desafinadas. ¿Por qué? Porque no aprendimos a cantar en coro. ¿Por qué? Porque la iglesia nunca propició el cantar en coro como una disciplina para la formación, no nada más religiosa, sino la formación de cultura colectiva. Y en las escuelas se perdió también el canto coral. Entonces, ¿ustedes por qué creen que grupos como cualquiera de los cantantes ingleses, ¿no? ¿Cómo se llaman estos chicos que estaban viendo ayer en mi casa? Pues cualquiera de los grupos ingleses, desde los Rolling Stones, pasando por Madonna, que creció en Inglaterra, o cualquiera que haya, Elton John, cualquiera de los cantantes ingleses, ¿no? Westlife se llama este grupo, ¿no? Cantan tan afinado y tan bien y tan juntos porque tienen una formación de canto coral. Ellos estudiaron en sus escuelas canto coral y en las iglesias donde iban, la iglesia anglicana en este caso porque es el Reino Unido, cantaban en canto coral desde niños y aprendieron a cantar muy afinado y aprendieron a cantar en la colectividad, no como nosotros aprendimos con nada. Ya no hay esa y en los 50 y en los 40 sí había canto coral en las escuelas. Y me da mucho gusto que hoy la presidenta hoy por hoy lo tiene presente. Entonces poco a poco va a ir cambiando, esperemos, ¿no? Esperemos que con un secretario de Educación que si funciona, que funcione, ¿no? Espero que funcione, ¿no? Digo, no, yo espero que por favor hagan lo posible por incrementar el número de horas y de la calidad de horas en el canto coral y en la cuestión de las bandas escolares. Poco a poco espero que se vaya haciendo, porque donde hay esa tradición, los niños le agarran la onda rapidísimo. Con el Sistema Nacional de Fomento a la Música y los semilleros creativos de la Secretaría de Cultura, se ha propiciado mucho. Se han hecho cosas muy buenas de calidad musical, de canto coral y de orquestas, que en verdad son excepcionalmente buenas, ¿no? Pero incluso Esperanza Azteca, lo debo decir, o sea, porque le metían dinero de los gobiernos, sí, para que Salinas Pliego hablara bien de ellos, ¿no? Salinas Pliego les exigía una cuota y le exigía el pago a los maestros. Televisión Azteca creo que no pagaba nada o ponía muy poco, pero gracias a eso también se hicieron grupos muy buenos y me consta, sí, los niños no tienen la culpa de los sistemas corrompidos o no, pero el pueblo mexicano, patrocinado o no patrocinado, pero auspiciado por instituciones, ya sea gobierno, iniciativa privada o iglesias que les metan la educación musical, hace grupos muy buenos, porque los mexicanos somos enormemente talentosos para la música. Esa es mi respuesta. Y luego la del maestro, ya sobre el último tema, que ya nos tenemos que ir, creo. Sí, creo que ya nos tenemos que ir, pero déjenme darle un saludo de Yasmín, porque a ella la estábamos saludando hace rato y me dijo, regresa el saludo, por favor. Así que les voy contestando la pregunta. Palestina, ¿qué pasa con Palestina? Pues porque la derecha ha tomado un auge nuevo y está en todo el mundo. Y eso es peligrosísimo. Sí, yo también suelo separar a los judíos, a todos, de lo que está pasando, pero hoy no los separo. No los separo porque están viendo un genocidio en tiempo real. Lo están viviendo y están permitiendo que su gobierno
acabe y barra con los palestinos. Y en el resto de los países de Europa, es lo mismo, la derecha está fuerte. Yo les quise poner el ejemplo de la diputada del PAN, porque aquí los tenemos también. Sí, la derecha es clarísima, así que no hay pensar que ya se acabó. ¿Sí? Muchas gracias. Nos tenemos que ir porque Horacio tiene que dar clases. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a todos. Fuerte el aplauso. Gracias. A grandes personajes, verdades, un pueblo culto, un pueblo leído, un pueblo que lee, un pueblo con conocimiento, es un pueblo libre. Y pues les agradecemos que hayan venido a visitarnos aquí a Ecatepec, es su casa. Y nuevamente un fuerte aplauso a tan grandes personajes, personas, seres humanos. Ecatepec, su casa. Muchísimas gracias a todos. Gracias por sus preguntas. Gracias, y tan de veras, inteligentes, muchas. tan bien fundamentadas.